Hola, Yunowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal. Gracias por los aplausos a tu canal Reacciona You Know. Situación tensa con lo que acabamos de decir de Mariano Rivera. Sabemos muy poco, se habla muy poco en Panamá porque Mariano Rivera hace mucho tiempo, yo te lo digo, nunca he sido fanático de Mariano Rivera. Nunca. No soy fanático de los Yankees, los suscriptores lo saben. Y cuando Mariano Rivera llega a los Yankees me doy cuenta que aquí en Panamá todo es un negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque me di cuenta joven, bastante joven, me di cuenta de que cuando Mariano Rivera llega a los Yankees, solo se transmitían juegos de los Yankees. Y es totalmente falso que el único jugador que había en las grandes ligas era él. Habían como 7, 8, todavía estaba Roberto Kelly, por ahí estaba, creo que los inicios, estaba Einar Díaz, habían otros jugadores también, por ahí también estaba Rubén Rivera que llega después, Ramiro Mendoza, entre otros, se me escapan algunos nombres, creo que Bruchen también estaba, o sea, habían jugadores panameños que tenían algo de trayectoria y algo de renombre en los diferentes equipos en los cuales jugaban. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Mariano Rivera, que con mucho talento, eso sí, un gran pelotero, no lo puedo negar, jamás lo voy a negar, pero pasa algo, empiecen a transmitir solamente partidos de los Yankees. Los Yankees contra Boston, los Yankees contra los Tigres, los Yankees contra los Rojos de Cincinnati, los Yankees contra Chitré, contra Veragua, contra Burkina Faso, lo que sea. Pero había que poner juego de los Yankees, ¿sabes por qué? No es por Mariano Rivera, es porque primero que el equipo más gustado de los panameños es los Yankees de Nueva York. Por mucho tiempo en el fútbol ha sido el Real Madrid también. La cosa se ha nivelado bastante después de Ronaldinho, después de Messi, después de... ¿Me entiendes? Básicamente después de Ronaldinho, después de Ronaldo, Ronaldinho, Messi, ahora está Lamine Yamal. Mucha gente ha empezado a irle mucho más al Barcelona. Bueno, nosotros le vamos mucho más tiempo al Barcelona todavía, ¿no? Entonces ese es otro tema. Y porque también somos irle a lo diferente a lo que todo el mundo le va a los Yankees, yo le voy a Boston. Todo el mundo le va a Real Madrid, yo le voy al Barcelona. Un poco como eso, ¿no? Porque era eso. Porque al panameño le gusta irle siempre al que llegaba más victoria, al ganador. Al panameño le gusta irle al ganador, siempre. ¿Verdad? Por eso que aquí en Panamá la gente le va a Brasil, le va a Argentina, le gusta Alemania, por decir ejemplos, ¿verdad? Por decir algunos ejemplos. Es el mismo caso con los Yankees. Y entonces este es un pequeño resumen de cómo ver cómo el panameño fue creciendo en fanaticada porque Mariano Rivera estaba allí y porque obviamente la publicidad vende de meter, y esto le dio mucho dinero a las televisoras, a los canales masivos de Panamá y a los medios. Hablar de noticias de béisbol con Mariano Rivera era, mucho rating, y esto es dinero, porque los dueños de los medios de comunicación no les importa Mariano ni los Yankees ni un carajo, les importa el dinero. Al final del día, esto es negocio socio. Mariano Rivera nunca me ha gustado por su prepotencia, por su arrogancia. Olvídate de la iglesia y todo lo que eso tiene nada que ver, pero cuando mete la palabra, entonces ahí me vas a escuchar también. Hablemos de eso también si quieres, con mucho gusto. Pero vámonos a la parte deportiva y como ser humano y persona. No lo quiere nadie. No lo quiere un tipo que no quería jugar para Panamá, que tenía miedo que lo secuestraran cuando estaba aquí y no quería jugar. Estas cosas no te las dicen en los medios de comunicación. Y aquí sí lo digo yo. Un tipo que tenía miedo de que se lo robaran o que lo secuestraran. Tipo que no lo quiere nadie. Hablemos claro en este país. Por eso que por esas cosas, por la falta de humildad, por la falta de sencillez, por no los colores de Panamá, nuestra camiseta, eso no le importó. En su momento prime, ahora ya para qué. Nacionalidad estadounidense, habla inglés, dice como si fuera gringo. En fin, ya lo voy a soltar. Ya lo solté. Pero el que no lo suelta es esta denuncia. Mariano Rivera y su esposa Clara, acusados de encubrir abusos no puedo decir la palabra, en sitio religioso.
La denuncia puesta en la Corte Suprema de Condado de Westchester, Estados Unidos, acusa a los Rivera de ser negligentes en su supervisión y supuestamente no actuar al enterarse de que una joven fue muy mal, tú sabes la palabra, no lo puedo decir, durante un campamento de verano afiliado a su iglesia, indica el medio británico The Independent. La denuncia decía, en lugar de tomar medidas suficientes para poner fin al abuso, con la XSX, que tú sabes, de Jane Doe, la víctima, Jane Doe se escribe, Jane Doe, los Rivera aislaron e intimidaron por separado a la joven para que guardara silencio sobre el abuso que sufrió. Esto es muy, muy delicado porque estamos hablando de una persona que nuevamente tiene poder, no solamente económico, sino mediático allá en Estados Unidos. Y por supuesto, es muy difícil. Hay que ver también el tema de los abogados, cómo se van a defender al respecto, qué van a actuar, cómo van a decir. Esto es muy, 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 no sé, vamos a ver qué pasa. Porque es un tema bastante delicado, por no decir otra palabra. Entonces aquí hablan de la biografía, que no sé qué, que vamos a buscarlo. Ellos tienen que ponerlo. Crítica Panamá. Crítica Libre Panamá. Vamos a ver el diario. ¿Tenemos la noticia o no la tenemos? Vamos a verificar. Ellos dijeron que lo buscáramos en sucesos, en las historias, y no sale nada de eso. Nada de nada, ñagare. Bueno, aquí hay un tema, aquí no hay tema, no están hablando de eso. Mundo, ¿qué hay en Mundo? No me está saliendo nada. No sale nada. Hablan de Trump, hablan de Mauricio Funes, que ha muerto, ha fallecido. Funes. Bueno, no sabemos. Aquí está Mariano y su esposa Clara. Aquí está, ya me salió. Ahí estamos viendo a Mariano Rivera, inducido al Salón de la Fama, el único inducido al Salón de la Fama de forma unánime. ¿Y qué más hay en la noticia? La víctima y su familia, aquí dice, según la presentación en el caso civil, la demandante conocida como Jane Doe, afirma que fue abusada por una persona mayor de edad, anónima conocida como MG, durante una pasantía de verano en 2018 en el Ignite Life Center en Gainesville, Florida, que fue apoyado por la iglesia de Rivera. La víctima y su familia también eran miembros de Refuge of Hope en New York, según la demandada. Un año después de que comenzaran los supuestos abusos, Mariano Rivera recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Donald Trump. ¡Wow! Clara Rivera, esposa de Mariano, quien se dice está a cargo de las operaciones diarias de Refuge of Hope, refugio de esperanza, supuestamente convenció a la madre de la niña para que le permitiera asistir a la pasantía según la denuncia. Esta demanda afirma que los Rivera viajaron de Nueva York a Florida para ver a la víctima en el campamento del verano donde conocieron del caso o deberían haber obtenido información sobre el abuso. La denuncia decía, en lugar de tomar medidas suficientes para poner fin al abuso de Jane Doe, la víctima, los Rivera aislaron e intimidaron por separado a Jane Doe para que guardara silencio sobre el abuso que sufrió por parte de MG, el sospechoso, para evitar causar problemas a Refuge of Hope y la pasantía de verano de Ignite Life. Agrega la nota que la niña regresó a Nueva York después de que finalizara la pasantía de verano del Ignite Life Center y reanudó los servicios religiosos en Refuge of Hope. El medio confirma que Rivera tiene una larga historia de amistad con el pastor principal de la iglesia Life Center, Mark Vega, quien fue capellán de los Yankees durante los días de jugador del Nativo de la ciudad de Panamá.
¿Qué sucedió después? Es bastante complejo lo que dice aquí. La denuncia también arroja luz sobre un patrón de presunta negligencia en Ignite Life Center. Hasta la fecha, personas, dice ahí. Han sido 3 personas, a lo mejor quise decir 3 personas. 3 personas han sido arrestadas por delitos sexuales contra menores, incluido el ex voluntario Gabriel Hernández, o Jiménez, quien fue sentenciado a 5 años de prisión por 2 delitos graves de abuso a una menor en marzo de 2024. El hijo del pastor principal de la iglesia, Cristian Vargas, quien también fue acusado de agresión a una menor en julio de 2023, e hijo del ex pastor asociado Noel Cruz, quien fue sentenciado a 3 años de libertad condicional a principios de este mes por agresión también contra una menor. Bastante complejo, muy complejo el tema. De verdad que hay que ver dónde va a parar todo esto, porque sinceramente es una situación delicadísima, donde la noticia está tocando la puerta de la familia Rivera, que nuevamente no es santo de mi devoción. Nunca fui fanático de los Yankees. No me gustó que no representó a Panamá en el momento de su prime, que no quiso hacerlo, ¿verdad? No me gustó el suceso raro con Rubén Rivera y la supuesta manilla que se robó de Derek Jeter a los Yankees. No lo arropó, no lo defendió, no lo protegió. No me gustó eso ahí con Rubén Rivera. Ese escándalo ahí de la supuesta manilla que se robó Rubén Rivera. Muy raro. Nunca han aclarado eso tampoco. En fin. Nunca me gustó, pero de ahí a tocar el otro tema, bueno, que se encarguen las autoridades y que investiguen hasta las últimas consecuencias. En Estados Unidos no es como en Panamá. La justicia en Estados Unidos no es como en Panamá. Si aquí se le acusa o se le hace la denuncia de alguna cosa raro, ilícito, mira cómo está Nito Cortizo, mira cómo está el Toro Pérez Valladares, Mireya Moscoso, por decir algunos nombres, Martín Torrijos, el muñeco que pasea. Mira cómo están todas estas personas haciendo lo que les da la gana y no les importa, y todo el mundo está tranquilo. Estados Unidos no es así. Esperemos que caiga y que le caiga todo el peso de la ley a los responsables de esto, si se comprueba la culpabilidad.